Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Soy la doctora Paulina Castro, directora de Fundación Vive Sin Cáncer, y hoy vamos a recibir a nuestra primer invitada internacional. ¿Cómo estás? Buenas noches. Recibimos a Evelyn Brito. Buenas noches, ¿cómo estás, doctora Paulina? Muy bien, Evelyn. Les voy a platicar. Evelyn es licenciada en fisioterapia, egresada de UPTAMCA en Venezuela. Ella radica allá. Es docente universitario, egresada del Pedagógico de Caracas. Y bueno, el día de hoy nos tiene un tema que me parece increíble y creo que a mí me gustaría que describieras mejor tú, Evelyn, a qué te dedicas como fisioterapeuta. Bueno, un saludo muy especial y muy grande a todas las personas que nos están escuchando. Pues así es, soy fisioterapeuta y el área en la que me especifico, me especializo y me centro dentro de la fisioterapia es al suelo pélvico. Pero más allá del suelo pélvico es la sexualidad, porque une una con la otra. El suelo pélvico es esa zona en nuestro cuerpo que está situado a nivel de la pelvis, donde están pues esos huesos en donde nosotros nos sentamos. Allí hay un montón de estructuras óseas, musculares, órganos, muchísimas. Todas esas estructuras que están allí sosteniendo nuestras vísceras, incluyendo los órganos genitales, a eso llamamos suelo pélvico, que tiene un papel fundamental en la sexualidad. Dentro de la fisioterapia tenemos esta rama en donde podemos ayudar a las personas con deficiencias sexuales. Uh-huh. En un lenguaje un poco más sencillo, es Ajá. todo lo que se encuentra en nuestro abdomen bajo. Abdomen bajo, ok. Entre el abdomen bajo, debajo del ombligo, hasta la piel de la vulva o del Uh-huh. pene, incluyendo el ano. Ok. Listo. Entonces ahí ubicamos esta área en la que tú apoyas cuando hay disfunciones, ¿es correcto? Así es. Platícanos un poquito. Digo, cuando todo funciona bien, como que en cualquier parte del cuerpo, simplemente después de una etapa de la infancia donde exploramos y descubrimos que tenemos manos, pies, etcétera, y genitales, bueno, después si funciona bien, como que lo perdemos de vista, ¿no? Y puede ser que cuando empieza a haber problemas, volvamos a tenerlo en la mira. ¿Qué tipo de problemas podemos encontrar, por ejemplo? ¿Sabes qué es lo más alarmante? Es que en la mayoría de los casos creemos que está funcionando bien, pero en realidad no. Como es un área bastante ignorada por educación, por cultura, por religiones, por tabúes simplemente, olvidamos esa área y creemos que está todo bien, pero resulta que no. En fisioterapia pélvica ayudamos a personas que pueden tener algunas disfunciones, como lo es urgencia miccional, que es esta urgencia o esta necesidad de miccionar o de orinar al momento que yo siento el estímulo o la necesidad de hacerlo. Prolapsos, que es el descenso de los órganos pélvicos, por ejemplo, el útero en una mujer embarazada o que ya ha dado a luz, es muy común. Estos escapes de la orina, escape de las heces que no logro retenerlos, eso es uno de los problemas del suelo pélvico. Ok, ejemplo, pacientes que dicen estornudo, toso, hago ejercicio fuerte y tengo pérdida, como dices, ¿no? Así es uno de los casos más comunes porque pues al generar este tipo de fuerzas o tensiones en el cuerpo, como lo es el toser, el estornudar, nuestro cuerpo debe tener la capacidad de igual forma mantener y retener la orina, las heces, incluso los gases fecales. Entonces, cuando esto ya no comienza a ser así, pues ahí tenemos un problema del suelo pélvico. Que como dices, si nunca hemos estado diferente, ¿no? Si siempre hemos vivido igual, pues difícilmente vamos a notar que algo no está marchando bien. O también me ha tocado
que hay pacientes que dicen, pues es que con la edad así pasa, o sea, en realidad no forzosamente porque te haces mayor tiene que pasar, ¿es correcto? Así es. Incluso no es común siempre que ocurra en personas de la tercera edad. También puede ocurrir en jóvenes, en adultos, personas de 30 años, 40, 23 años. Esto puede ocurrir. Entonces creemos que son problemas solo de la tercera edad, pero no es así. Entonces cuando nos ocurre algo como esto a temprana edad, entonces nos alarmamos porque pensamos que en realidad así no debería ser. Y en realidad no debería ser, pero también es común que ocurra a esta edad. Ok. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer el caso de, ¿te acuerdas que comentábamos previo a este podcast que estoy sumamente agradecida de que hayas aceptado platicar con nosotros? Gracias. Te decía que es un área que muchas veces ni siquiera te das la oportunidad de explorar porque, pues como dices, es un tema tabú. Hablarlo es complicado, pues explorarlo y reconocerlo, creo que todavía es más complicado, o realmente no es complicado, está en la cabeza, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre esto? Así es. Fíjate algo, es muy común, de hecho, con mucha propiedad y responsabilidad. Te cuento que no he tenido a la primera persona o al primer paciente que realmente sí conozca sus genitales. Nunca, no lo he tenido. Por ejemplo, cuando voy a tratar a mujeres, porque también se trata a hombres, yo les pido siempre que dibujen en una hoja su vulva o cómo ellas creen que es o cómo la imaginan o cómo ellas sepan que sea esa vulva. Luego las invito a explorarse, a mirarse a través de un espejo y se dan cuenta de que no es para nada como ellas la habían dibujado y que nuestra vulva, increíble, ¿no? Y que nuestra vulva tiene estructuras que no conocemos. Por ejemplo, el clítoris tiene un prepucio, como lo tiene el pene del hombre. Y estoy segurísima de que al menos el 90% de las mujeres que nos puedan estar escuchando quizá no lo sepan, de que, wow, en serio, yo tengo un prepucio, mi clítoris tiene allí una telita que yo puedo retraer y mover, y es así, no se sabe por qué no lo exploramos. Claro, y me imagino que al igual que en los hombres, si remueves, sea más sensible la otra parte, ¿no? Igual que cuando remueves el prepucio de un Del pene. pene y tocas la otra parte, pues es más sensible. Y eso tiene Así mucho que ver también con salud sexual, ¿no? Así es. Fíjate, hoy en día, lamentablemente, aún existen culturas y religiones en donde las mujeres son mutiladas. Es decir, el clítoris se lo cortan y bruscamente, brutalmente, no es que van a un quirófano y bajo anestesia, no, esto se hace de maneras bárbaras. Y se mutilan, le mutilan el clítoris porque es considerado que no deben experimentar el placer sexual. Sin embargo, hoy en día hay evidencia científica que nos demuestra que aún así la mujer experimenta el placer porque el clítoris por dentro es muy grande. Eso que nosotras vemos y que ellos también ven es solamente un botoncito, pero por Ok. dentro es una estructura bastante grande y completa que permite que la mujer aún así tenga placer. Claro, aparte, bueno, ahí entraríamos ya en otros temas. Me gustaría regresarme 2 segundos, pero antes de eso mencionar esto que culturalmente y a través de la historia hay cada atrocidad Sí. en el tema genital y en el tema sexual, pero Ujú. específicamente, por ejemplo, con las mujeres, esto que dices de mutilar por el creer que no debe haber placer, ¿no? O muchas veces hablar de que si lo usas como placer pierdes la pureza, ¿no? Sí, Que sí, los órganos genitales solamente son para la reproducción. Y creo que es muy respetable cada cultura, pero evidentemente el ser tiene muchas necesidades y una de ellas es justamente el placer, ¿no? El hecho de vivir esa sexualidad de forma saludable y de conocer y de admitir
pues como dices, las partes de tu cuerpo. Ya había visto alguna terapia así que decía, soy amante de leer y entonces agarraban el espejo y justamente se revisaban y eso se me hace súper interesante porque te puedes pasar horas frente al espejo viéndote el cabello, la cara, las uñas y Así lo es. demás, pues ya no. Y digo, finalmente sí es una parte privada, Sí. pero pues es para ti también, ¿no? O sea, Así es. Incluso es tan, pero tan importante de que tengamos esta práctica de mirarnos, porque puedo tener algún granito, alguna infección, alguna verruga, pero sencillamente como no me estoy mirando, no me voy a dar cuenta. Entonces, ¿cuándo me voy a dar cuenta? Cuando mi problema ya esté avanzado, cuando ya haya ardor. Entonces, lo ujú. importante que es de que tengamos esta, esta práctica de revisarnos, tanto hombres como mujeres, y no ver nuestros genitales como algo que pareciera que en realidad no formara parte de nuestro cuerpo, sino, como lo dices, es como nuestro cabello, las uñas, mis manos, es otra parte de mi cuerpo que tengo que cuidar como cuido las demás partes. Claro, y sobre todo porque, exacto, va incluido en nuestro ser, en la parte física y se conecta con las emociones, ¿no? Una de ellas es el placer. eh, y creo que el hecho de no poderlo hablar libremente sí crea un problema. Y también crea un problema, como dices, cuando ya hay alguna afección, como es tocar algo o sentir dolor. Me ha tocado pacientes, por ejemplo, que me dicen, ¿me puede revisar? Y están súper dispuestas a que yo súper explore. Y les digo, ¿pero cómo lo viste? No, no me he visto. ¿Pero cómo lo tocaste? Me dio miedo tocarme. Y yo digo, híjole, Sí, así es, me estás dejando el trabajo a mí, así que es. sí es tu labor, pero creo que primero te toca a ti, ¿no? Así es. Incluso, pues, yendo mucho más allá de explorarnos y tocarnos, es la práctica de la masturbación. Es uno de los consejos que se da en fisioterapia en la sexualidad. ¿Por qué? Pues porque tiene una base química que el cuerpo necesita. El placer, el acto sexual, tiene una respuesta fisiológica en nuestro cuerpo. Ocurre un proceso neurológico, un proceso vascular, un proceso muscular, hormonal, que es muy importante y se necesita. Y aunque sea un poco difícil de entender, la masturbación es uno de los procesos que el paciente puede llevar a cabo para mejorar su actividad sexual, ya que luego de haber pues tenido este encuentro consigo mismo y llegar al placer, hormonalmente queda como una base para que el próximo encuentro sexual ya con su pareja pues pueda ayudarle a experimentar orgasmos, a tener ese periodo de excitación un poco más largo si así la persona lo desea. Entonces, mucho más allá de solo mirarnos. Es explorar. Así es. Porque digo, finalmente también, así como, bueno, yo que toco mucho el tema de lo de mamá y que digo, ninguna mamá, o sea, todos tenemos los senos diferentes, pues los genitales igual, o Sí, sea, en teoría son lo mismo, pero no, o sea, está ahí como la autenticidad de cada persona en su olor, en su forma, en su color incluso, ¿no? así es. Entonces, creo que como dices, eso hay que conocerlo. Me encanta que hayas tocado el tema de todo lo que tiene que ver un acto sexual, ya sea con una persona o una pareja, o tal cual un acto personal, ¿no? Que es la masturbación, que está casi como, híjole, no sé. Yo me acuerdo muchísimo en la secundaria que una vez nos aplicaron un test. Estudié en una escuela
con padres y religiosos y así. Y en el test te preguntaban eso y me acuerdo que no ubicaba yo muy bien qué era la palabra, ¿sabes? Pero la connotación era totalmente negativa. O sea, aunque no entendí qué palabra era, mi cabeza ya estaba reproduciendo que o sea, ese estaba en un contexto malo. Entonces, si desde ahí a tan corta edad empiezas a atribuirlo de forma mala, pues obviamente creo que para ti no va a ser saludable en algún momento, ¿no? Así es. Y a veces es increíble, de verdad, es casi inaudito para mí toparme con mujeres de 50 años que me dicen, creo que no había vivido un orgasmo. Sí, Y dices, ¿cómo? Tienes 15 años casada, ¿no? sí. Y sí, justo, porque no se dieron el tiempo de conocer qué era y pues jamás pudieron llegar a ello tampoco en pareja, ¿no? ¿Y cómo yo puedo enseñarle a mi pareja cómo me gusta y ayudarle y guiarle a llegar a ese orgasmo si yo misma no tengo idea de cómo es? Me gusta que hayas tocado el punto de cuando se le da una connotación negativa a las cosas sexuales. En fisioterapia pélvica, enfocada en la sexualidad, cuando atendemos a una persona, nos casamos con otros profesionales. Y en este punto es importante la acción de los psicólogos, porque a veces, pues, como fisioterapeuta, yo voy a trabajar la parte muscular, pero cuando existen este tipo de cosas por educación, porque así me lo dijeron que era, porque me dijeron que no era bueno y con eso crecí y eso es lo que hoy creo, pues entonces allí es donde entra la ayuda de otros profesionales para que la persona pues pueda alcanzar esos objetivos durante el tratamiento. Exacto, ahí es donde tú puedes consultarles, me imagino, ¿no? Así es un equipo Para esos objetivos. multidisciplinario en donde cada profesional tiene su campo de acción. Exacto, porque ciertamente este no lograrlo también puede tener otros orígenes, ¿no? Como de tipo neurológico Así es, o hormonal, así que ahí, bueno, habrá que discernir y tomar, como dices, cada valoración para ir descartando el origen de por qué no estoy sintiendo placer o así. por qué no estoy logrando un orgasmo o por qué me duele, ¿no? Hay gente que refiere mucho dolor cuando tiene relaciones y les da incluso pena decírselo a su pareja y sufren horrible, ¿no? Y muchas veces tiene una connotación psicológica que si la destrabas, pues ya todo fluye. Y de las preguntas que nos hicieron favor de compartirnos en Instagram, eh, había una que decía que si era sano la masturbación para la vagina, así lo decía específico. Sí, Y tú nos diste una lista de cosas que la masturbación tal cual coadyuva, ¿no? O sea, como dices, ayuda a fortalecer músculos, hablaste del tema hormonal, el tema vascular, o sea, la aportación sanguínea a la zona así es. cambia totalmente, ¿no? Y Entonces, desde ese lado, ¿tú qué nos dirías sobre eso? A ver, ¿qué más nos platicarías? por supuesto que sí, para la salud es muy, muy bueno. Lo único que no va a ser bueno es que sea en exceso. Porque te voy a hablar de Ujú. tres cosas. Una, te voy a hablar de un orgasmo express. ¿Qué es un orgasmo express? Imaginemos que vamos a calentar una comida en el microondas. Listo, le pongo Ujú. un tiempo, vamos a decir 30 segundos por solo decir un tiempo y listo, y ya, acabó. ¿Fue un orgasmo? Sí. ¿Hubo respuesta fisiológica en mi cuerpo? Sí, pero es igual a yo cocinar a fuego lento, los aromas, la textura de esas verduras que voy picando, ¿es igual? No es igual. Pero no quiere decir que entonces la comida en el microondas pues sea algo malo, ¿cierto? Entonces, cuando Claro. ya acostumbro a mi cuerpo a solamente recibir esos estímulos por la masturbación, pues muy difícilmente voy a poder tener placer cuando estoy con mi pareja, porque ya estoy acostumbrada a recibir ese tipo de estímulos. Y otras dos cosas de estas tres que
quería mencionar, perdón, es que en fisioterapia pélvica los vibradores son una herramienta. Por ejemplo, Ok. el mundo de los vibradores se divide en dos, en los vibradores internos y en los externos. Los internos son los que voy a introducir en mi vagina y los externos son los que no, los que uso su vibración a través de la vulva o el clítoris, pero sin introducirlos. Entonces, fíjate, un vibrador externo, es decir, que no voy a introducirlo en mi vagina, es un vibrador que puede ayudar mucho a una vagina que esté hipertónica, es decir, unas Ujú. paredes vaginales muy contraídas, que la penetración se dificulte o que sea dolorosa. ¿Qué voy a hacer con esa vibración? Va a haber una vibración continua, es decir, mi vibrador va a tener esta vibración. ¿Sí? Esa vibración que va a hacer en la Ujú. musculatura, relajar, va a bajar el tono. Pero ¿qué pasa si es un vibrador interno? El vibrador que sí introduzco en mi vagina me puede ayudar Ujú. para todo lo contrario. Una vagina o una musculatura hipotónica. Esos tonos están disminuidos, hace falta contracción, hace falta que despierte eso allí. Entonces yo voy a utilizar con mi vibrador interno una vibración discontinua, es decir, una vibración zzz, 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 zzz. Esta vibración, ¿qué va a hacer? Va a ayudar a levantar ese tono y ayudar, pues, que cuando ocurra el momento de la penetración, pues pueda sentir más. Entonces, definitivamente sí, es bueno para la salud si lo hago de manera adecuada y con la frecuencia adecuada. Ok, estoy aprendiendo mucho. Bueno, Te voy a decir, mis pacientes, o sea, sudan, se ponen rojas, se aprietan los dedos para poderme decir, ni siquiera me dedico a esa área, simplemente porque soy mujer y soy sí. doctora, como que terminan dándoles la confianza que si iban por un dolor de abdomen y se iban a ver la vesícula en el ultrasonido, me dicen al final, doctora, es que fíjese que como que me arde mucho y entonces cree que pueda ponerme, ¿qué tipo de gel puedo ponerme, no? Solo para esa pregunta sufren horrible. No me puedo imaginar si yo les salgo con que, oiga, pero a ver, vamos a platicar y el zzz y el discontinuo, Sí. pero está padrísimo que alguien se vaya animando. Creo que una de las razones por las que he hecho este podcast es justamente para ir reeducándonos todos juntos, compartiendo experiencias y creo que esto suma muchísimo porque finalmente, como dices, bueno, habrá problemas donde la pared contraiga mucho y dificulte la penetración. Tengo pacientes incluso con algunos síndromes donde la vagina es muy pequeña y pues ahorita se me ocurre que eso pudiera ayudar. Y como decíamos, ¿no? Por temas hormonales va cambiando también la laxitud de los tejidos y pues hoy sabremos que eso sería necesario. Yo te puedo apostar, y digo, me incluyo, que, o sea, para empezar, tú me lo estás mencionando tan sano, o sea, así como digo, el dentista me dijo que el hilo dental era genial y lo compro y lo uso, aparte de lo que ya sabemos como todo mundo de cepillo de dientes y pasta. Entonces, prácticamente tú recomendarías que una mujer que desea tener un piso pélvico sano tenga un vibrador. Sí, pero Ok, necesitas saber de qué manera es favorable para mí utilizarlo. Y para eso es claro. importante que Ahí es donde viene tu evaluación, así ¿no? es, que exista una evaluación bien exhaustiva. ¿Para qué? Para poderte recomendar el tipo de vibrador que necesitas y la vibración que necesitas. No debes sustituir, no, la masturbación a través de juguetes o vibradores, pues el acto sexual con tu pareja, en lo absoluto. Pero sí lo podemos usar como una ayuda
para mejorar esas relaciones sexuales, porque al fin y al cabo estamos hablando de la musculatura, esa musculatura que hay en el suelo pélvico, que aquí estamos trabajando, la musculatura superficial, la que está más cercana a la piel. Pero es muy importante la evaluación y a veces pensamos de que pues tal vez con ejercicios, con algunas técnicas, puedo resolver mi problema, pero resulta que la raíz de ese problema no es muscular. Allí es en donde nuevamente nombro ese equipo multidisciplinario, psicología, psiquiatría, urología, ginecología, incluso también terapia ocupacional. Y siempre que hablo de este tema con mis estudiantes, digo que incluso los vendedores de las tiendas de sex shop, de juguetería y cosméticos sexuales para adultos. Porque cuando una persona tiene este tipo de problemas, ¿a dónde va primero? ¿Al médico o a la tienda erótica? Entonces, si tengo problemas de lubricación, bueno, vamos a buscar un aceite. ¿Está mal? No, no está mal, porque ayuda, pero no va a resolver mi problema. Entonces, por eso es importante esa evaluación de ese equipo multidisciplinario. Sabes que acabo de hacer como una analogía mental de cuando dicen que el mejor psicólogo es el que corta el cabello. Yo creo que en temas de pareja o cama es justamente el vendedor de la sex Así shop, ¿no? es, literalmente. Y es bastante triste, Eh, Paulina, porque es esa desinformación que hay, por eso es que me gusta mucho cuando me hacen este tipo de propuestas para conversar, para hablar, para que las personas puedan educarse y aprender un poco más. En las sex shops vemos las famosas bolas chinas, ¿las conoces? Esa parte, bueno, yo la vez que conocí una sex shop fue justamente así, en un tema era yo casada y queríamos como que reavivar cosas y me fui a dar un tour, un chavito que era el que atendía, que se sabía todo, me fui los primeros pasillos, sinceramente, y dije, creo que hasta aquí ahorita estamos bien, no llegué a esta parte, fíjate, por tabú no llegué a Sí. nada que, o sea, ni siquiera como que vi de lejitos, ya sabes, y así de ya me quiero salir porque me sentía un poco incómoda. Y estoy siendo súper honesta, la verdad, soy muy transparente en eso. Y pues no llegué como a poner mucha atención en todo lo que se introducía, que era lo que te decía, porque si nos picamos el oído o la nariz o el ombligo, o sea, ¿por qué nos cuesta hablar de introducir otro tipo de cosas, no? Hay gente que tal cual lo dice, estás enfermo si haces eso. Pero hoy día sí medio ubico a estas bolas chinas que las ponen como de broma, pero tú nos vas a explicar que tienen totalmente una aplicación pues muy válida. Sí, y comenzando porque las bolas chinas no son sexual. Se piensa y estas bolas, que son unas pelotitas de diferentes tamaños, tienen diferentes pesos, que vienen unidas por un hilito o algún silicón, se cree que al introducir en la vagina, pues voy a experimentar placer. Es falso, totalmente falso. Las bolas chinas no son un juguete sexual y son vendidas como tal en la sex shop y no lo son. Las bolas chinas son una Okay. herramienta en fisioterapia. ¿Por qué? Estas bolitas que son de diferentes diámetros, diferente peso, tienen una función. Ellas adentro tienen otra bolita y las paredes internas de la más grande tiene como unas ranuras que al introducirla en la vagina, al hacer cualquier tipo de movimiento, cocinando, lavando la loza, en ese momento voy a estar haciendo movimientos y esta bolita va a generar un mecanismo de vibración en donde mi tono Okay. muscular involuntariamente se va a contraer para sostener y mantener esas bolas. Allí yo voy a estar trabajando el tono muscular, no la fuerza tampoco, porque también se cree que al introducir las bolas chinas estoy fortaleciendo el suelo pélvico. No es así, porque el tono muscular y la fuerza
son conceptos diferentes. Entonces allí yo voy a estar trabajando el tono. ¿Qué es el tono? Que mi musculatura tenga la capacidad, o que busco, mejor dicho, que mi musculatura tenga la capacidad de sostener esas bolitas involuntariamente. Ok. Yo no voy a decir, voy a apretar, no, lo hace involuntariamente. Ok, pues yo lo poco que conocía de estas bolas, que creo que nada más era como el dibujito, realmente tenía ese entendido, que eran como para producir placer, pero qué bueno es saber que de una manera involuntaria te puede ayudar. Creo que hoy en día Así es. existen muchas más mujeres que desean ser saludables en muchos aspectos y que bien pudieran tomar esta opción para justamente tener un piso pélvico saludable, ¿no? Así es. Pero vuelvo a retomar la evaluación, Claro, no es para porque todo estas el mundo. bolas chinas, así es, tienen sus contraindicaciones. Ujú, Por ejemplo, en prolapsos avanzados, que es el descenso de los órganos pélvicos, por ejemplo, un descenso del útero, si está avanzado, si no es leve, está contraindicado. ujú. Contraindicadas durante la menstruación y contraindicadas en la hiperactividad de esta musculatura, hipertónico. Si yo tengo una musculatura que está hipertónica, que está muy contraída, estas bolas chinas no las debería usar porque voy a favorecer esa hipercontracción o ese tono aumentado. Entonces, siempre, siempre va a ser importante la evaluación con el profesional. Claro, esto que mencionas del prolapso, hay gente que a lo mejor no se puede imaginar a qué grado, ¿no? O de qué estamos tal cual hablando, pero hay mujeres que tocan saliendo de su vagina como una especie de bolita o como de algo suave y muchas veces es ya el cervix casi casi, bueno, no sí ya he visto cervix así como hacia afuera, prolapsados totalmente, o la vejiga, ¿no? Entonces son estos Así es, casos donde estás diciendo que está contraindicado y así es. pero bueno, siempre va a ser bueno acudir con un profesional, alguien que domine el tema, que sepa mucho más que nosotros para ayudarnos a mejorar nuestra salud. Ahorita que decíamos que te gusta hablar de esto para que la gente sepa y distinga incluso los tipos de orgasmo y demás, hace un tiempo me invitaron a un chat, creo que se llama Oncoayuda, es a nivel Latinoamérica. Les mando un saludo muy grande y estuve un tiempo ahí con ellos, son puros pacientes oncológicos y uno de ellos me decía, doctora, quiero hacer una pregunta. Y su pregunta era como la que te dije, ¿no? Así de, pues ya me voy a animar aquí. Y me dijo, ¿puedo tener relaciones con mi esposa? Y yo, pues claro, puedes. O sea, pues si quieres y sí puedes. Es que a ella le da miedo. Me acuerdo que ese día, yo no tenía ni 3 días en el chat, agarré una receta médica mía y le receté literal, así, tener relaciones tantas veces por semana, porque me dijo, ¿me puede dar una Ay, ya sí receta? podía, Él lo ya dijo podía todavía, decir, me lo recetó el doctor. claro, él me lo dijo así como de broma, que si le daba una receta para que le creyera a su esposa. Ah, porque le dije, es que es sano. O sea, mira, eres casado, tienes esposa, tienes ganas, caramba, hazlo, ¿no? Just do it. Entonces, me acuerdo que le hice la receta y se la mandé. Bueno, él era el más feliz del mundo con su receta, me pidió permiso para postearla, le dije, postéala si quieres, no pasa nada. Pero la verdad es que justo lo que hablabas genera tantas cosas en el cuerpo positivas de una manera responsable, sana y como dices, con su frecuencia adecuada. Yo creo que ha de ser muy feo una persona que sea de estos orgasmos express, ¿no? Que no permita, eso es otra cosa que hay que saber, que la mujer tarda a veces, bueno, no, sí es más lenta, ¿no? En producir el orgasmo que un varón. Bueno, fíjate eso. Hay una curva que nos explica cómo ocurre esta respuesta sexual en el cuerpo humano.
y en realidad no llamaremos a algo normal o lo común. Mm. En el sexo, lo único que no es normal es el dolor, lo único, Ok. porque las respuestas fisiológicas se dan de maneras distintas. Entonces, podríamos decir que es común que algunos hombres alcancen el orgasmo más rápido, pero también las mujeres. Esta curva que te comentaba que explica esta respuesta sexual nos cuenta de que comienza pues ascendiendo con el periodo de excitación. Luego se mantiene este periodo de excitación haciendo una meseta en esa curva y luego alcanza su pico máximo, que es el orgasmo, y Ujú. va, desciende, que es ese periodo refractario. Entonces, hay personas que su curva pues no tiene la meseta que mantiene la excitación en el tiempo, sino que de un momento a otro pues alcanza el orgasmo. Hay personas que sencillamente no. Incluso hay personas que han tenido orgasmos y no saben que eso es un orgasmo y que creen que nunca lo han tenido, pero en realidad sí. Hay tanta desinformación, hay tanto tabú. A todas las personas les gusta saber del sexo, a todas, pero solamente el hecho de que tengamos en nuestra mente, para bien o para mal, que hablar de sexo no es bueno, entonces nos engañamos a nosotros mismos haciéndonos creer que en realidad no queremos hablar de eso, pero en realidad sí. Hay tanta desinformación, hay tanta ignorancia en estos temas que hacen que la persona pues en realidad no pueda hablar de su sexualidad. Claro, porque digo, simplemente eso que decías, es más, también hay gente que puede, varones, por ejemplo, eyacular sin tener un orgasmo, ¿no? Sí, así es, porque son dos procesos fisiológicos totalmente diferentes. Puede haber Ujú. eyaculación sin orgasmo y puede haber orgasmo sin eyaculación, porque son Ujú. dos procesos diferentes que ocurren en el cuerpo. La excitación, la lubricación, eh, el orgasmo, la eyaculación, son procesos diferentes que ocurren por un mismo momento, que es el acto sexual, pero que se da en momentos diferentes. Claro, eso te iba a decir, componen o son parte del acto sexual, pero no son la misma cosa. Así es. Ujú. Wow, pues este tema, yo te lo confesé, me daba nervio tocarlo porque, pues literal, así fue, fui educada y pese a que soy doctora y que todo el tiempo, pues se habla de esto natural en mi casa, mi papá es médico, mi hermano es doctor, entonces es un tema, digo, hago ultrasonidos endovaginales, endorrectales, casi siempre traigo un preservativo en la bolsa porque pues los necesito todos los días para trabajar. Entonces, y pese a todo eso, estaba nerviosa por platicar de esto, ¿no? Entonces, para que te des una idea de lo difícil que puede ser tocar o hablar o naturalizar la sexualidad. A mí me gusta mucho, en alguna ocasión, di la materia de desarrollo humano y les hablaba de la escala, la pirámide de Maslow, ¿no? Sí, Y la base, que me agrada bastante esa, aunque los conceptos vayan cambiando, pero me gusta mucho porque justo en la base, como una necesidad tal cual eh, primaria, está el sexo, ¿no? así Entonces, ¿qué hacemos evadiendo esa necesidad? ¿No? es. Yo también te voy a hacer una confesión. También fui educada de esa manera en la que tú lo fuiste. No, en mi casa no se hablaba de sexo, en mi casa pues no me enseñaron de esto, pues por supuesto mis padres me educaron en que tenía que ser al matrimonio, que eso nadie me lo ve, solamente mamá, no me lo deje tocar, pues la prudencia, el pudor, esto sí, pero de explicarme qué era, pues la verdad no. E incluso en la universidad, en mi pregrado, no nos hablan realmente del suelo pélvico y la sexualidad. Recuerdo que la primera vez que yo escuché hablar de este tema fue en un congreso de fisioterapia en mi país, Venezuela, en donde hablaron de ello y yo, wow.
ni siquiera sabía que existía, todavía era estudiante, estaba en el segundo año de mi carrera, creo, y en realidad pues no se habla. Yo desde que estaba estudiando la secundaria quería ser psicólogo y me quería especializar en la sexualidad. Entonces, siempre me gustó este tema y cuando supe que como fisioterapeuta lo podía abordar, wow, me ha apasionado tanto este tema que es lo que ha hecho que pueda ir formándome poco a poco porque aún pues me queda mucho por aprender. Pero en realidad pues yo tampoco y no es fácil como lo dices hablar de esto. Recuerdo mi primer paciente en fisioterapia pélvica, cuando hablábamos de sexualidad, pues yo me puse muy nerviosa, muy, muy nerviosa. Y no me fue fácil. Trataba de actuar con naturalidad, porque una cosa es lo que me enseñan, como me dicen que tengo que hacer, y yo, listo, lo entendí, pero llevarlo a la práctica no es fácil. Entonces, no es fácil para la persona, igualmente para el terapeuta, pero es algo que poco a poco y con la práctica, pues te vas volviendo un poco más experto. Sí, bueno, la práctica profesional justamente, y me parece que tú eres una persona eh, profesional y experta en el tema porque lo dominas y eso se nota cuando la gente lo habla y lo comunica. Comunicarlo, Gloria a saberlo Dios. es una cosa y comunicarla es otra. Y la verdad me encantó, estuviste súper recomendada para invitarte. Y creo que sí, esa parte de la experiencia es saber cómo interactuar con el paciente de manera que ganes esa confianza. Todos los días, de verdad, todos los días estoy en encuentro con los genitales de hombre y de mujer y para mí es algo natural, ¿no? Y hago que mi paciente lo viva con esa naturalidad porque justamente creo que no se vale que entorpezcas algo que también promuevo mucho, que es la detección oportuna de enfermedades, que no se da porque les da miedo mostrar su cuerpo, incluso a un profesional de la salud. Y pues creo que podríamos durar hablando tú y yo horas, seguir confesándonos, Seguro que pero estoy muy, muy contenta de todo lo que nos has enseñado. Creo que podríamos bien tocar en otra ocasión un poquito más a fondo algún otro tipo de desórdenes o de alteraciones que pudieran ayudar. Hay un tema muy especial en nuestros pacientes oncológicos que justamente por este renacer de su cuerpo, de su nuevo estilo de vida, muchas veces en cambios en su cuerpo, cómo podemos favorecer. Me gustaría mucho que nos compartas dónde pueden encontrarte para pedirte una valoración en tus redes sociales o algo así. sí, pueden escribirme en Instagram y seguirme. Allí estoy como @lafisioprofe. Allí pueden escribirme, comentarme sus dudas y podríamos agendar pues una cita para que podamos conversar. Claro, porque como toda la consulta que les he dicho, todo es individualizado, todo es personalizado, Así es. ningún tratamiento es igual al de otro, el de la comadre no es igual al de la prima y mucho menos al tuyo. Entonces, si hay gente tan capaz, tan estudiada y experimentada en este tema, pues creo que hay que hacerlo. Hoy en día la distancia se acorta gracias a la tecnología que hoy me ha permitido hablar contigo, Evelyn, que estoy de verdad muy complacida en que hayas aceptado. Muchas gracias a Espero que ti. en otro momento podamos platicar nuevamente y bueno, no sé si quieras darles una última recomendación antes de cerrar este podcast y aparte les voy a decir, quien no se anime de mis pacientes a ir a comprar, yo voy y les compro, pero de verdad anímense a tener una vida sexual sana y un piso pélvico sano. Muchísimas gracias primero que nada a ti, encantada. Como ya decía, me gusta mucho pues participar en este tipo de cosas o técnicas o herramientas que nos puedan ayudar pues a informar a las personas, a educarles. Creo que eso es lo más importante, que si hay algo que sabemos, si hay algún conocimiento que seamos dueños, pues compartirlo con los demás, porque
de nada sirve pues tener un conocimiento y solamente guardarlo para nosotros. Quiero invitar a cualquier persona que me pueda estar escuchando, aunque estuvimos un poco enfocados hablando de la mujer, también en el hombre pueden existir este tipo de problemas. Es importante que podamos conversar con las personas adecuadas, con el profesional adecuado para encontrar esa ayuda. En el mundo de la salud, lo más importante es prevenir que esa afección, esa disfunción o tal vez esa enfermedad pueda avanzar más y resolver el problema. Es importante que todos tengamos una buena salud y nos podamos no olvidar de nuestro suelo pélvico. Así que esa es mi recomendación, que puedan buscar a un fisioterapeuta especializado en el suelo pélvico para que me pueda evaluar y conocer en realidad el estado de mi musculatura pélvica. Exacto. Yo creo que puedo seguir recetando lo mismo. Ejercer la sexualidad es muy saludable de una manera totalmente responsable y segura, porque eso nunca va a ir de lado. Tiene que ser con esa responsabilidad y esa seguridad de mantenernos saludables. Y pues les comparto también, doy las gracias otra vez nuevamente, Evelyn, gracias por acompañarnos. Gracias a Me ti. despido también. Me despido. Ya saben que, como dice Evelyn, sharing is caring, que es pues hay que ayudar a los demás, ¿no? Con nuestro conocimiento y compartirlo. Los invito a que consulten también mis redes sociales. Estoy en www.doctorapaulinacastro.com y de ahí los enlaza a mi Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. Compartan esta información, que no les dé pena, vamos a quitarnos el tabú poco a poco aquí confesándonos. Y recuerden que cuidar de ti es cuidar de estoy tan nerviosa. Cuidar de ti es cuidar de ellos. Que tengan bonita vida. Linda noche, Evelyn. Saludos hasta Venezuela. Muchísimas gracias. Besos y abrazos también para ti. Amén. Abracito. Bye. Bye.